Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Dentro del anime, cuando te ha tocado algo que seguramente viste en tu infancia, como a mí también me tocó, como una señora Rottenmeier de Mm, Heidi. También que son dos cosas distintas, la de los 80 era un poco más lenta, pasaba de otra manera, la modernidad, bueno, van cambiando algunas cosas, pero cuando toca un personaje así, que a lo mejor ya lo conoces, sea por haberlo visto, por haberlo leído, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cambia un poco en vos algo o es algo más? Pues fíjate que cuando a mí me dijo el director de esta caricatura, de la nueva versión de Heidi, el señor Marcos Patiño, que es muy conocido porque es de los Caballeros del Zodiaco, sí, Caballeros del, sí, ¿no? Se llama esa Ujú. caricatura así, Sí. sí, ¿no? Ajá, muy, muy conocido. Él dirigió esta versión de Heidi y me dijo, te di un fijo. Ah, sí, señor, gracias. ¿Tienes llamado conmigo? Sí, señor, gracias. Y me dijo, no es cualquier fijo, porque hay gente que me lo ha pedido porque implica algo de su infancia. O sea, había compañeras que habían dicho, oigan, que van a dirigir Heidi. No, pues llámeme para tal personaje, ¿no? Y dijo, pero yo creo que tú eres la que puede dar la voz. Yo dije, ay, pues tampoco me habló para Heidi, ¿no? Y dije, estoy chavilla, me habló para Heidi. Y me dio Heidi y me dijo, no, te di la señorita Rotterman. Primero yo dije, pues que estoy tan grande o tengo o sea, yo me quedé así de, ¿mm? ¿Por qué? Porque yo aparte, yo me acuerdo de la otra versión y yo pues que estaba también chica, los que Sí. vimos la primera Heidi, pues era una persona ya más madurona, ¿no? Entonces pues dije, no cabe duda que los años pasan, pero de repente yo decía, no, pero va a haber las comparaciones, ¿no? La gente puede comparar y van a decir, no, la primera voz era la padre, ¿no? A veces pasa en algunos proyectos, ¿no? Que dicen, no, yo prefiero tal voz y esta ya no me gusta. Bueno, así pasa. Entonces, yo tenía muchos nervios y ya nada más me dijo, bueno, con tu voz, pero sí trata de dar esa característica de Adelaida, ¿no? Ese tipo de finales, pues trata de darlos y ya, tu voz es la que elegí, pues adelante, tu voz es, ¿no? Y sí, me dio emoción porque pues sí, vi Heidi cuando era niña y me gustaba, ¿no? Y las cabritas y el Pichi, un pajarito que tenía por ahí Heidi, o sea, se te remonta a tu infancia y dice uno, qué bonito, nunca me imaginé que fuera a participar en algo en bueno, un remake se llama, no sé cómo se llame, pero en algo que pues te marcó en la infancia, ¿no? Y que era como también llorabas y sufrías cuando le pasaba algo a Heidi o a Clarita o al abuelo, en fin. Pero sí, sí me gustó mucho estar en esa serie también. Bueno, una particularidad acá, porque vuelvo a mencionar la entrevista o la charla que tuviste ahí, el monólogo casi con los internautas y demás. Decía, no, no me ha tocado papeles de mala y demás. Y mira, justo te encontré por ¿Cuál, cuál? una serie que había visto, si no me equivoco, en Locomotion, que daba en sus momentos, ya en los 90 otro tipo de serie, otro tipo de series, no sé si decir maduras, había un poco de todo, pero no era tan infantil ni nada. Y había un anime que no muchos lo han visto porque no ha sido de los más populares, que ha sido Soul Hunter. Y te tocó, yo eso me acuerdo, Daji, que era una mujer, no era esa mala, loca ni nada, pero era la que tenía dominado con sus artes al emperador y es la que mandaba, la que manejaba todos los hilos ahí. No importa si te lo acordás o no. Pero digo, Si vieras mi cara en este momento así de examen de trigonometría, Gustavo, yo así de qué me está hablando. no, no, no importa, no importa si te acordás acá, no te voy a preguntar. Pero diciendo, te encontré un papel de mala. Así que, Ah, bueno, simplemente para eso. Digo, bueno, algo te dieron, pero todos dicen lo mismo. Los papeles de malo son los mejores, son los que te dejan sacar un poquito más. Así que, bueno, veremos que en algún momento te los van a tener que empezar a dar. No va a ser siempre
la buena. Porque creo que es una maldición. Por ejemplo, Maggie Vera decía, no, me dan todos papeles de buena y demás. Y otros dicen, no, me dan todos papeles de mala. Por ejemplo, bueno, Anabel Méndez. Me dan siempre a las Sí, malas o a las negras, me dice. O a lo mejor puede ser de otra sí, manera, qué o sé a las yo. llamaduras. Claro, dice, por lo menos una vez, aunque sea plana, no me importa, una vez poder hacer a la princesa, qué sé yo. Entonces, claro, como que todo mala, voy a decir, bueno, una vez a lo bueno, todo bueno, pero yo quiero la mala. Pero bueno, no importa, era una cuestión anecdótica solamente. Sí me ha tocado, la verdad no recuerdo los nombres, pero más en largometrajes, en películas, Sí. es donde me ha tocado hacer malas, malas con cara de buenas. Mm. Eso sí me ha llegado a tocar y yo cuando llego y me dicen, es que vas a ser una asesina, y yo digo, ay, qué padre, qué bonito, y se quedan, es que nunca me tocan entonces, o eres la que vas a hacer la vea de cuadritos, ay, qué bonito, gracias, porque como dices, son los personajes que más pues lo que como que te retan más, porque, y esos personajes que son aparentemente buenos, pero que en realidad son malos, y que no puedes venderle a lo mejor la historia a las personas de entrada de que eres malo. Eso es bien padre. Ahorita estoy haciendo un personaje en una novela brasileña, la verdad no recuerdo cómo se llama, pero sí que es muy buena y es amiga de una de las protagonistas y todo, pero se hizo su amiga porque se quiere vengar de algo que pasó hace 1000 años, etcétera. Pero sí, la mala que tiene que aparentar ser buena, ¿no? Ujú. Eso también es padre porque es un reto el dar las emociones diferentes cuando estás frente a las personas dentro de la trama que no pueden saber que eres mala, y cuando ya estás con tus secuaces con los que sí eres muy mala. Entonces, pues sí, también es un reto y eso está pues padre, que sea un reto, es que lo que implique un reto, creo que eso es maravilloso, Gustavo, ¿no? Me encanta. Bueno, mira, acá algo nombraste más del dibujo occidental, que sí, estuviste en un montón, en Grotescología, en Increíble Mundo de Gumball. Obviamente, como nombraste a Rafa Gorgori, que es uno a lo mejor el que ha llegado de forma más masiva a todos los públicos, desde los chicos hasta los grandes. Acá todos los sábados, creo que desde el mediodía hasta las 6:30 de la tarde, más o menos. Dan Mm. maratón de los Simpsons y dan, y dan, y dan. Y en esta charla que habías tenido, comentabas el del trencito Chuchu, que es Mm. mortal, porque encima es el protagónico prácticamente. Rafa Gorgo, y encima pasa de la niñez, del tipo dulce, qué sé yo, hasta la parte dura cuando tiene que interpretar, como diciendo, me rechazaron, y el tipo se pone en el papel y todo. Entonces, a lo mejor uno de los capítulos que más diálogo tuvo, ¿no? Pero la entrevista anterior tuve con Germán López, que también estaba en Los Simpson, y estas cosas cuando llegan, más allá de ser otro tipo de trabajos y demás, pero también cuando es un personaje más allá de que haya sido tu primer fijo, cuando, no sé, es algo que sabes que llega a todos lados, que tiene una personalidad particular, Rafa, por varias cosas que pasa, por cómo es el personaje, que es medio lelo para su edad, que a veces lo emparejan con Lisa, que es totalmente diferente. Pero ¿qué disfrute tiene este tipo de trabajos? Yo creo que yo te digo, lo amaba, era como poner toda pues mi inocencia, mi dulzura en ese personajito, porque como tú dices, era ay, tan simple, que algo tierno y algo característico debía tener. Y la voz le hacía como juego a su actitud, porque él no Mm. estaba fingiendo que era así, así es, ¿no? Entonces, el machar, darle la emoción al personaje también es como ayudarlo a ser más importante, no sé, me gusta mucho eso y me gustaba mucho Rafa porque podrían decir, ay, pero pues nada más decía, dice, estoy enamorado de ti, algo así, ¿no? Y tú decías, ay, sí, ajá, pero
pero para mí era, te juro que cuando grababa Rafa Gorgori, aunque hablara y dijera, hola Isa, ¿cómo estás? Algo así, a mí se me enchinaba el cuerito porque lo hacía como del corazón, así, Sí, me gustaba mucho, me daba mucha ternura el muñequito, el personaje, y entonces trataba de emparejar esa ternura, mi ternura de la voz con él, ¿no? Para que machara, para que no se oyera nada más una mujer que está fingiendo una voz y sí. X que está leyendo un texto, porque lo hice 12 años y después ya, 12 años o 10, no recuerdo, pero después ya pasó a otras manos, así como también lo heredé, ¿no? Otras personas lo habían hecho y muchas personas Mm. lo habían hecho hasta que yo llegué y me lo dejaron a mí. Y pues bueno, significó mucho, te digo, en ese sentido, ¿no? Era darle la emoción al personaje. Sí, sí, aunque fuera tan simple su participación. Me encanta. Nada más que va transmitiendo eso, uno lo escucha y repito, yo lo llegué a ver antes de perder la vista, bastante más lo escuché cuando lo perdí, del 2003 hasta ahora. Y te transmite esa ternura que tiene el personaje. Y esto creo que lo que a uno también le hace reír por, por lo que va diciendo, por cómo va transcurriendo. Todos, porque, a ver, no solamente ese, Nelson con una cierta maldad que tiene, además de matón, algunas cosas, pero es la voz que le ponen y cómo lo están diciendo que es de la pura realidad, o sea, no se nota fingido, como decís vos, que a veces pasa de escuchar una voz. Mucho, ¿sabés dónde pasa hoy en día? En todos estos programas tipo o reality o de cocina o de casas más que nada, que acá lo tienen 24 horas puestos más o menos. Entonces están hermanos a las obras y demás, y vos escuchás que aparece una criatura y decís, no, no podés. Pero te das cuenta que es una persona, una mujer, ¿no? Que empieza a ser así, pero que suene un poco más real. No te digo que pongan un pibe para esto, pero pongan a alguien que suene un poco más real, como diciendo, bueno, hay que cubrir esto. Bueno, hacemos también la voz de este, listo, así ya lo sacamos de encima. Suena eso, pero también Sí. acá es un dibujo animado, es diferente las voces que uno le puede hacer a un live action, pero no, queda muy bien, queda muy bien. Y ese es el disfrute que puede tener la gente, ¿no? Ese trabajo que haces, que queda lindo y es otra cosa. Bueno, qué sé yo, por lo menos a mí me gusta este tipo de trabajo que has hecho. Muchas gracias, Gustavo. No, Gracias, por gracias. nada, pero por favor. Bueno, te llevo al live action ahora. Así completamos este rubro. Desde Sí. una Katrina Van Tassel en el Jinete sin Cabeza. Después, obviamente, Mia Toretto, que muchas y muchas películas de Rápidos y Furiosos. American Pie, que te tocó algunas, de Michelle Todas. Flaherty. Bueno, solamente una, la última no la hice, todas las hice. La primera la hicimos, la remasterizamos porque no tenía mi voz y se Ujú. remasterizó y ahora todas tienen la mía, menos Mm, la última de American Pie, el reencuentro. No me hablaron, no sé por qué, pero no me hablaron. mm. Ya va a tocar redoblarla y bueno, que alguno te tome en cuenta. Y obviamente una que fue por, no sé si ha causado un impacto, pero un personaje complicado desde lo emocional, que era Remy, la 13, en Doctor House. Mm, ujú. Todos personajes Sí, totalmente diferentes y está lo lindo que puede tener el doblaje, que puedes interpretar a todo tipo de personajes con cuestiones emocionales distintas. sí. Fíjate que también te digo, este personaje me lo dieron en la empresa donde dirijo, justamente en Auditel. Este personaje, como yo venía de una empresa donde me habían encasillado en hacer niños, niñas, chavitos, chavitas, yo venía de hacer personajes de adolescente y demás, y cuando entro a trabajar en este lugar, donde me llaman, cuando me dieron este personaje, yo dije, ay, ¿y si me va a quedar? Si voy a hacer la voz, como que todavía no había hecho mentalmente la transición de edad, Claro. Gustavo. Todavía me sentía yo creo que más chavita. Entonces no había yo como que hecho esa transición a que podía ser una chava más de carácter,
que suena más sexy, que es como que también sus preferencias sexuales son amplias, que es un alma atormentada, que a la vez es una profesionista inteligente. O sea, sí fue un reto. Incluso yo recuerdo que le preguntaba al director, a Salvador Delgado, que es la voz del Doctor House y que también dirigió la serie, Ujú. yo le decía, ay, oiga señor, sí, 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 le queda, o le está oyendo muy chavita, o está muy aguda, no, 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 y él me iba dirigiendo y todo. Al principio sí fui un poco insegura con respecto a los tonos, pero finalmente creo que el resultado me gustó y ha gustado. Que debo decirte y confesar que no, generalmente no veo mucho de lo que yo doblo. Eh, no me gusta ver mucho mi trabajo ya plasmado en la pantalla porque sí soy muy de criticar, ¿no? De criticarme yo a mi trabajo. Este lo hubiera podido dar un poquito así, un poquito así, no sé. Entonces, pocas son las cosas que yo veo, sobre todo las que soy fan, pues sí, sí las veo, ¿no? Pero un día, era un sábado, recuerdo, y estaba yo aquí en la casa y estaba viendo la tele, le estaba cambiando los canales y pasó un canal que se llama Imagen y estaban transmitiendo Doctor House. Entonces le dejé 5 minutos, 10 minutos y me escuché y dije, ah, mira, sí soy yo, pero nada más, ¿no? Y sí, sí fue un reto, te digo, porque fue ese personaje en particular significó mi transición de voz, de no hacer nada más las niñas de, ay, hola, ¿cómo estás? O, ay, hola, a ser ya una mujer ya pues hecha y derecha y dar un carácter diferente a un personaje. Encima es un poco lo que contabas antes de estos personajes, aunque es distinto, que se hace la buena y después es mala, lo tenés que hacer de otra manera. Acá sí, muestra una cosa, pero en realidad está pasando por una enfermedad totalmente Ujú, complicada y ya después en sí. soledad o hablando en algunos momentos con House, ya se muestra vulnerable, ya es otra cosa, ya le está ganando la desesperación por lo que tiene. Entonces no es solamente el personaje que habla, está ahí la doctora y ya está. ¿Tá? Tiene otra complejidad que a lo mejor tenían los pacientes más que nada, o el doctor House con todo lo que le pasa, pero esta cuestión que no solamente esta transición que te toca, que ya es algo importante, sino también, que bueno, no te dan algo menor. Eso es lo lindo. Sí, pero sí, sí, es un personaje que quiero mucho. De hecho, me hablaron también para doblarla a Olivia White en otros Ujú. proyectos e incluso me hablaron para doblarla en una cosa de una marca que iba a venir ella y querían que yo la doblara. O sea, también fue esa Ujú. satisfacción porque creo que ya la había doblado otra persona en una película de cine, en un largometraje, que tampoco me hablaron ni para prueba, pero la había doblado una persona y no, me hablaron a mí para doblarla cuando vino a México en una cosa, ¿no? Y también la doblé en un, video interno para otra marca de aquí de México. O sea, tuve esa satisfacción que entonces dije, ah, pues mi voz sí les gustó porque también me llamaron para esas dos cosas, ¿no? Esos dos proyectos. Y ahí se te infla el pecho. Decís, me llamaron a mí. Sí, totalmente, sí, 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 mi ego fue alimentado. ¿Y cómo se te infló el pecho de orgullo, que no se entienda mal, por las dudas? Ah. Cuando. Sí, no, porque la gente a veces. Yo soy del doble sentido, pero me imagino cómo sería yo si estoy escuchando. Entonces, por eso hago las salvedades. Cuando toca un redoblaje y te toca o te dan a Sarah Connor. ¡Ay! No, no inventes, ay, no inventes. Nuevamente, fíjate, volviendo al, vas a decir, esta ya hace comerciales de su empresa, de la empresa donde trabaja. Fíjate que esa película se hizo la remasterización también donde yo dirijo. Entonces me llaman, pero no me dijeron que iba a ser yo, o sea, me llaman, me dieron mi llamado y yo llegué
Y cuando voy viendo la pantalla, Gustavo, o sea, imagínate una cara así con ojos grandes, 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 pálida, pálida, pálida. Creo que empecé hasta a sudar porque pues yo había visto pues, Terminator, ¿no? Y entonces yo dije, ¿a quién voy a hacer? O como ya no entendía, al que va pasando, a la que va pasando. No, tú vas a hacer a Sarah Connor. Y yo, ¡ah! Lo mismo vino a mi mente de cuando la señorita Rottermeier, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la gente? O sea, ay no, ¿por qué no le hablaron a la actriz que lo hizo antes, no? Y me comentan, es que tu voz le queda, tu voz es joven, tu voz, el personaje en ese momento es joven, es una chava. Claro. O sea, necesitamos la voz joven, ¿no? Una chava, una chavita. Digo, no tan de 15 años, pero sí una chava. Entonces, sí, sí fue un reto, te lo juro, o sea, eso lo hice con así, con tanto cuidado, ¿no? Al principio como que todavía no me soltaba y tenía yo más nervios que nada, pero poco a poco ya como que fui soltándome y cuando ya vas como que, mm, ¿cómo? Es que suena muy cursi quizás si te digo que se va haciendo uno mismo con el personaje, te vas fusionando, pero es como que empiezas tú a que aquí decimos, te cae el 20 Ujú. de que macha la voz y de que, o sea, de que empata la voz y que sí lo puedes hacer y que sí queda, ¿no? Creo que eso es como magia, Gustavo. Empiezas a darte cuenta de que sí le está quedando tu voz y ya te emocionas y te vas soltando y empiezas a dar los tonos y te empiezas a meter en la historia ya sin recordar que tenía otra voz antes y tú pues das todo de ti y Ujú. para que quede bien tu trabajo y aparte lo disfrutas. Entonces creo que eso fue lo que me pasó con esta película, ¿no? De Terminator. Que además que en esta película recién a lo último, que en la última escena, es como que se ve una Sarah Connor, como que ya la madurez le llegó de golpe porque sabe lo que va a pasar, por lo que pasó y todo, pero todo lo que va transcurriendo, sí, no es una adolescente, un poquito más, pero es una cosa que después lo que vino, sí, ya era la mujer ruda, la mujer que tenía que afrontar las cosas, que sabía cómo era todo, que la toman por loca, etcétera, etcétera. Pero ahí es como que sí tiene otra inocencia, otra cosa, y se le puede dar esa voz. Sí. Y fíjate que justo de mis compañeros de doblaje, quien me hizo un comentario fue Lalo Garza. Eh, yo no sabía que ya estaba en aquel momento, que ya estaba en video la película, y él me dijo, es que me fui a una convención, no recuerdo con quién se fue, como mancuerna, creo que me dijo Irving Dayan, no recuerdo, creo que sí, sí. Y dice, entonces estaba yo aburrido y en ese momento, en esos años, todavía había una cadena perdón, es mi perro comiendo una No galleta, pasa perdón. nada, no pasa nada. Este, había una cadena donde ibas a rentar las películas, Ujú. ahorita ya no existe, pero dice, fui a uno de estos lugares a rentar y se me antojó ver Terminator. Y cuando la puse y empecé a oír la voz, dije, ¿quién es? ¿Quién es? Es Mayra. Y me mandó un mensaje, recuerdo viendo una noche, yo dije, ay, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Porque me dice, oye, ¿tú doblaste Terminator, la nueva versión, la remasterizada? Y yo, sí, por, ¿no? Así todo temerosa, yo sí, por, escribiendo, imagínense, escribiendo el mensaje de texto, sí, por, porque la renté y me pareció que era tu voz. Y yo, sí, y dime, ya, la verdad, ¿te gustó, no te gustó? Porque también él es muy sincero. Y me dijo, sí, sí me gustó mucho y me sorprendí de que fuera tu voz, ¿no? Qué lindo. Bueno, son esos placeres que se pueden dar. Ahora ya no le hago más esa pregunta, pero su momento, porque he tenido respuesta a todo. No, no, la verdad que estoy conforme con lo que me dieron, otros que sí. Esta cuestión de si tocara algo, algún personaje que a uno le gustara o que quisiera doblar o interpretar, a lo mejor en el teatro o lo que fuera. Y creo que estas cosas cuando tocan, por más que uno no las piensa, pues sí, no, ya está doblado. Hoy en día es más frecuente, pero antes a lo mejor no era tanto que se redoblara ni demás, o uno no lo tenía tan presente.
Entonces, toca algo así, uno ya sabe, en el momento que se estrenó no tuvo tanto éxito y después que salió de los cines, explotó por todos lados. No digo película de culto, pero ha pasado en varias ocasiones. Es una película clase B y todo, después vino toda la plata que le pusieron y todo. Pero eso marcó un antes y después en el cine, más de acción, de ciencia ficción y todo. Entonces, depende cómo uno lo tome, si a uno le gusta o no. Entonces, es un desafío por el peso que puede decir, como lo estás comentando vos, lo que te puede decir la gente, o los mismos compañeros, o lo que fuera. Pero, bueno, si ya Lalo Garza te dice eso, ¿cómo habrás respirado? Sí, sí, te juro que fue así de cuando me mandó el mensaje dije, ay, ¿qué me va a decir, no? Quizá me puede decir, pues sí, diste bonitos tonos, pero creo que ¿no? El pero, esperaba yo el pero, y no me dijo en ningún momento un pero, y me felicitó y me dijo que le sorprendió, ¿no? Porque te digo que yo para hacer esa transición de hacer chavitas, adolescentes, niñas, niños, sí fueron años, o sea, me encasillaron, así como dice Anabel, a mí me encasillan para hacer ciertos Ujú. personajes, a mí durante muchos años me encasillaron para hacer también ciertos personajes. Y ya después tener la oportunidad de hacer otro tipo de personajes y que sí gusten, pues es maravilloso porque Ujú. haces también tu transición de edad, ¿no? Y vas Exacto. creciendo con los personajes que te va tocando interpretar. Exactamente. Dos personajes que sé que te gustan, que le tenés un cariño. Haruna, de Corrector Yui, y de Magical Doremi, Mm, Emily. sí, sí. Fíjate que Corrector Yui, esa caricatura la dirigió la señora Rocío Garcel. Yo hice un cambio en cuanto aquí en México, los actores de doblaje podemos trabajar tanto bajo ¿qué será? Bueno, bajo dos sindicatos que es ANDA y Citatir, como también existen los independientes. Mm, Cuando llega la oportunidad de hacer esta caricatura con la señora Garcel, yo acababa de cambiarme de Citatir, que era el sindicato que estaba en Televisa, me cambié a la ANDA y Ujú. por norma no puedes ya trabajar en nuevos proyectos dentro de Televisa. No me vetaron en la cuestión de que me quitaran mis fijos que yo ya venía haciendo, como Rafa Gorgori o como ¿qué otra no me quitaron? Los Rugrats, todos mis fijos ellos me los respetaron, pero ya no me llamaron, no me podían llamar para nuevos proyectos. Entonces me cambió la ANDA, entro a trabajar a Empresas ANDA y el primer proyecto y la primera persona que me cobija, imagínate qué cobijada y qué madre nota, yo la adoro, es la señora Rocío Garcel, que me da este personaje de corrector. Entonces entro con el pie derecho a nuevas empresas donde yo no conocía, donde no me conocían, quizá me conocían de personas que iban a trabajar a la empresa de Televisa, Claro. pero no me conocían compañeros que nos separaban ahí. Entonces, pues fue como, ¿y esta de dónde salió? Y ya, ¿no? El que te dieran un personaje que pudieran ver que trabajaba ya hace tiempo en otro lado y que ahora ya estabas dentro de las filas de la ANDA y trabajabas en otros lados y te abrieron las puertas, pues eso también significó mucho. Fue otra de mis transiciones de vida, ¿no? El cambiarme de sindicato para también tratar de buscar a aprender de más personas, porque conocía entonces más directores, ¿no? Muy bien. ¿Y Emily? Emily es la cosa más tierna, soy yo cuando era niña. Yo uso lentes, generalmente no bueno, sí los uso para leer, para manejar, para revisar mi material, para dirigir, pero si yo voy a comer o algo, salgo a comer y demás, como que los lentes no me gusta traerlos. Pero yo soy así, de niña yo era así, o sea, como Emily, ¿no? Digo, no hacía brujerías, o sea, no hacía magia, pero sí era yo una niña muy dulce, entonces, y muy tímida, y te repito, fui hija única y generalmente, pues, ¿cuál era mi juego? Ya te lo comenté, ¿no? Yo jugaba yo sola. Entonces, sí, ese fue en una empresa que se llamaba Intertrack.
me dirigió una compañera que en paz descanse, que se llamaba Alma Moreno, así se llamaba. Entonces ella me llama porque yo creo que la conocí yo ahí y quizá me identificó con el personaje, no lo sé. Y gracias a ella tuve ese personaje. Incluso yo tengo unos muñequitos que salieron en algún momento Ujú. y dije, lo voy a comprar. Es raro que yo compre algo, pero tengo una colección de los muñequitos de Magical Doremi que venían en una caja y me encantó. Entonces, sí, es una de las caricaturas más dulces que me ha tocado realizar y que me encanta, pero fíjate que aquí en México solamente pasaron, no recuerdo si la primera temporada o la mitad de la primera temporada, realmente aquí no la pasaron mucho. Sin embargo, varios fans de otros países me hablan de Magical Doremi y eso me gusta, ¿no? Que me Ujú. identifiquen mucho con ese personaje. Qué lindo. Bueno, y de los personajes dulces, cuando te toca una o dos, una más que nada que puede estar, oh, todo así, que a veces algunos te dicen, bueno, es lo único que hacía. Acá no tan así, pero obviamente en las de Power Ranger, con la Power Ranger amarillo, en Turbo y Power Ranger en el espacio, o como dijimos al principio de la entrevista que te había visto y cómo te estaban promocionando con la doctora Leslie Tompkins de Gotham. Ujú, ujú, ujú. Sí, pues mira, de los Power Rangers, yo me acuerdo, fíjate cómo cambian las épocas. Ujú, Cuando yo fui Power Ranger, esa la dirigía la señora Rocío Prado. Cuando me tocó a mí ser Power Ranger, fuimos la generación de los Power Rangers que tuvieron 3 temporadas diferentes, ujú, porque eran los mismos personajes. Generalmente eran los Power Rangers, y ya se acababa la temporada de ese año y claro. venía una nueva y venían nuevos Power Rangers, pero a mí me tocó 3 seguidas, ¿no? Como dices, Turbo y en el espacio, pero los que éramos en ese momento Power Rangers, fíjate que no tenía la importancia que tiene ahorita la serie. Nosotros decíamos, ay, ya te tocó, sí, ya me tocó, ay Dios, porque nosotros hasta lo veíamos como inverosímil, así como los monstruitos y así como que no Sí. nos, como que nos daba hasta, te juro, Gustavo, que a veces nos daba pena entre nosotros decir, voy a hacer los Power Voy a Rangers. hacerlo. Sí, o sea, me toca ir a grabar Power Rangers. Decía, te toca ahí, ya te tocó. ¿Qué onda con los monstruos? Ay, los monstruos están bien bonitos. Sí, o sea, como chavitos, como que no era algo que en ese momento, en esos años, que dijéramos, wow, voy a hacer. No, porque te digo, era tan absurdo los monstruos, los malos, que nos quedábamos así de, ay. Y ahora no, ahora veo que es el boom y les hacen fiestas a los Power Rangers. No sé cómo sea ahora el programa, pero incluso que los chicos que hacen los Power Rangers, soy Power Ranger, ¿no? Y nosotros así de, pues qué bien, muchas felicidades. Pero en aquellas épocas éramos así, fíjate. Muy raro, cómo vamos cambiando, ¿no? Las generaciones. No, bueno, a ver, yo también, en esa época que veía que había empezado y todo, y sí, lo veía los más chicos y demás, pero pero no tenía la repercusión, había algunos y demás, era medio, ¿cómo decir? No sé si pavo o feo, no sé, también uno era más grande, nunca llegó al estilo o al nivel de los Teletubbies. Nunca creo que nada en la vida llegó a ese nivel tan bajo, por lo menos para uno. De hecho, habíamos ido de vacaciones en el 2003, justo un toque antes, no, 2002, un año antes que perdía la vista. Y acá está en la costa argentina, lo que se denomina el trencito de la alegría, un tren donde suben los chicos y demás, y siempre hay alguno disfrazado, un Mickey totalmente, no sé, que no sé, menos parecido a Mickey ahí que cualquier otra cosa. Siempre había un Power Ranger o algo por el estilo. Y me acuerdo cuando fuimos en el 2013, había uno que se había disfrazado del Teletubby rojo y le teníamos una bronca. Teníamos ganas de golpearlo. Yo ya veo que comentamos algo y el tipo después nos ve en la playa, mide 2 metros, todo musculoso, y nos revienta. Pero era una cosa
no te digo de un odio a los Teletubbies, pero por ahí. Y los Power Rangers sí estaban, sí, hoy en día tienen mucha más repercusión. Nunca llegó al nivel de otras series, pero siguen estando, siguen en Sí, vigencia. sí, sí, increíblemente sí. Pero bueno, hay gusto para todo. No, obviamente, obviamente. Bueno, papeles complicados desde lo emocional. Por Mm, ejemplo, una Ana Karenina mm, o una Nina Neumann en el último tren a Auschwitz por la ujú, temática. ujú, O también una película del pianista, que es un personaje no tan recurrente como el protagonista, Majorek. ujú. Pero cuando tocan estos proyectos que uno los puede conocer, sabés que la temática, más allá que después puedas estar viéndolo escena tras escena, y son cosas o reales o duras. Hay compañeros que no les afecta para nada y otros que, bueno, les ha tocado, a lo mejor no justo los papeles que les menciono yo, otras películas de temáticas complicadas, pero cuando te toca algo así, que es algo duro o pesado por lo que pasan los personajes, sea el tuyo o en general, ¿toca alguna fibra sensible en vos? Sí, fíjate que mm, mm, cuando me toca, en general creo que es importante que uno se meta mucho al personaje para poder, lo que te decía al principio, que cuando alguien llora y se oye fingido, pues es que sí Ujú. se nota, ¿no? Que nada más no haces por cumplir y por cubrir el papelito ahí que está llorando y tienes que llorar y lo haces de la garganta y haces pucherito y como que jalas aire y como que ya lo hiciste, pero pues realmente no se cree así, ¿no? No es convincente. Entonces, cuando me toca un papel, por ejemplo, una mujer atormentada como Ana Karenina, de que tiene problemas de amor, que realmente pues tenía un conflicto ahí interno entre si este o aquel, y que lloraba o así. Te juro, o sea, creo que para interpretar esos papeles tienes que meterte tanto que las Ujú. emociones te llegan. Yo tengo la característica que tenemos pocas personas, digo pocas porque sí somos pocas en doblaje, que lloramos realmente, que nos salen las lagrimotas. Sí, yo tengo esa característica y me gusta y siento que así como que me meto más en la trama y en el personaje. Hay una película en particular, ahorita la estoy recordando. mm, por ejemplo, yo soy muy amante de los animales, Ujú. incluso tengo mi parte de rescatista, etcétera, por eso de repente oyen ladridos y así. Hay una película que no fue quizá muy famosa, no sé ni cómo se llama, pero era una soldado que tenía como mancuerna en un frente, que fue una historia real, a un perro, eh, que era de los que rastrean bombas. Entonces ella iba a Irak con su perro, era un pastor alemán, y tenían que ir rastreando las bombas en los campos minados. En algún momento el perro pisa una, bla, 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 no, no muere ni nada, y la historia sigue. Pero cuando eran esas escenas dramáticas, Gustavo, yo lloraba tanto con el personaje que teníamos que parar la grabación porque la voz se escucha mormada. Entonces tenía yo que paramos 10 minutos, tenía yo que ponerme gotas en la nariz para descongestionar mi nariz y poder seguir grabando y que no sonara nasal. Entonces, ni mormada, ¿no? Ese tipo de películas, híjole, sí, sí, sí me llegan a tocar fibras muy, muy fuertes y, y pues sí, pese a que amo y disfruto mi trabajo, pues sí hay veces que nos toca sufrir con el trabajo en ese sentido, ¿no? Acá estaba tratando de buscarla. No sé si se llamará así. Megan Lieber Mm. o algo por el estilo. Ay, quizá, es que es de una Libby. chava que te digo que es Mm. soldado y es una historia real y es un perro pastor alemán el que va con ella. Y sí, y fue una historia real, la grabé hace como quizás 5 años, quizás 5 años o 6, pero sí, sí fue muy, muy conmovedor
Y te juro que entraban así de, entraban a la sala y yo creo que pensaban que el director me estaba regañando o algo hasta que él aclaraba de, no, no, es que está muy conmovida. Y yo, sí, es que espérenme tantito, pues cómo me, yo todavía decía, ¿por qué me dan esta película donde el perro está sufriendo? Pero yo lloraba, aparte, espérenme tantito. Y ya, según yo ya me calmaba y me decía, no, ahora espérate tantito porque ya te escuchas toda mormada y no podemos grabar así. Pero sí, fue una de las películas con las que, se puede decir que es la película con la que más he llorado en mi vida, ¿eh? Sí, definitivamente, como doblaje, como actriz de doblaje, creo que es la película con la que más he llorado. Sí, esa. Bueno, el personaje creo que sí, o por lo menos es una historia real. Megan Levy, si es que se dice así, sí, una soldado, sí, estaba justo lo que estabas describiendo vos. Después voy a buscarla bien, la voy a ver, así veo cómo lloras. O escucho, mejor dicho. Sí, sí, vela, para que me escuches llorar. Una que lloraba, y lloraba así a moco tendido y todo, y te digo, es mi personaje preferido. De la ¿En serio? saga, creo que es mi preferido. Es genial, que es Martel la Llorona. Es genial. Yo cuando lo escuché en el doblaje, mirá que el doblaje mucho de Harry Potter son pocos los personajes que me gustan porque lo han cambiado casi en todas las películas. A lo mejor el Snape de Carlos segundo o el que hace Queta Lionel de McGonagall, algunos, porque después a los chicos los cambiaron, no en todas las películas, pero más o menos. Pero las pocas intervenciones que tiene Martel la Llorona son geniales. Yo llegué a ver la primera película, la segunda creo que se había estrenado, la podía haber visto, algo vi antes de perder la vista. No sé si fue 2002, por ahí, principio del 2003. Sí, creo que debe haber sido 2002. Ya después las demás, no, las escuché nada más. Pero es apenas la escuché dije, no, le queda perfecta esa voz. Me encanta. Además que me lo imagino al personaje. Con esa voz, porque tiene y una ternura a la hora de hablar y todo, que es genial. Te digo que de los que has hecho, es mi personaje preferido. Martel fue un regalo que todavía me tocó antes de hacer la transición a mujeres más maduras. Esta la grabamos en una empresa que se llama Audio Post. Hice la prueba, me quedé. Las pruebas de doblaje las revisó el director de la película, el director de la película, y él decidió quién doblaba a qué personaje. Entonces, él me escogió porque aparte Martel es una voz muy característica que no cualquiera podría llegar a ese agudo del grito. Entonces, fue para mí bien bonito que me dijeran, es que lo del casting lo escogió el director de la película, ¿no? No sé quién fue de esa película, pero el director fue el que vio las pruebas y él me escogió. Y así como a mí, los compañeros. Y, y sí fue un reto porque el grito es muy agudo. Pese a eso, su voz no es como, pues raro el timbre, porque no suena ni tan, suena Ujú. agudo como ronquito, pero a la vez es tierno, pero a la vez se oye como angustiada y a la vez puede ser bien caprichosa, ¿no? Cuando se enoja con Harry Potter. Creo que ese fue un reto fonéticamente hablando, ¿no? Para mí, para mi voz, porque te repito, tenía que ser como, sí, el grito agudo, pero si te fijas, tiene como un toque como ronquito. Sí. Entonces, es una voz muy característica y también con eso de que hablaba como siempre gimoteando, ¿no? Y era pues sí, un poco, al principio fue un poco difícil, pues, dar esos tonos por la voz, ¿no? Por la voz que se me pedía. Pero, pues, bueno, ya después le agarré la onda y en la que sigue que me tocó, pues ya estaba un poco más enganchada, pero también le di la ternura de que, pues imagínate un espíritu de una pobre niña ahí atrapado Claro. en una escuela, pues pobrecita, ¿no? No, no, es genial. Pues, repito, apenas la escuché,
me empecé a reír, pero digo, son esos momentos que uno dice, por ejemplo, que la gente que lo haya escuchado, la entrevista anterior, como dije, a Germán López con el guepardo de la serie de los 90. Y no porque sea Mm, guepardo, porque no, sino porque tenía una, una sutileza, no me sonaba tan plano como otros personajes. No era la voz del personaje, el personaje y ya está. Era como que el oído me llevaba de otra manera a lo que estaba haciendo. Pequeñas cosas tenía, o tonos. Entonces, cuando escucho algo así en algún doblaje, vuelvo a repetir, ahora que no veo, pero antes también, es como que se me queda grabada la voz la voz esa, más allá que sea un personaje chico o no. Es como que tiene una cierta magia. Y a mí me parece fascinante. Por eso cuando los entrevisto y veo algo así que han hecho, lo marco porque es genial. Ahí en esta charla que tenía, te mencionaron muchos, qué sé yo. Mandel, me parece que alguna vez te lo dijeron, pero me gusta decirlo como para decir, bueno, este trabajo estuvo lindo, más allá que haya sido un personaje chiquito o no, pero que hace a la película, y vos fijate, de todos, es la que más recuerdo de casi todas las películas. Por lo que me gustó, no el personaje en sí, sino la caracterización que se le hizo al personaje. mm. No, pues muchas gracias, Gustavo. Muchas No, gracias, sí. por favor. Te, di- te digo, fue como uno también de los personajes que me tocaron importantes con voz de chavita, ¿no? Y Ujú. cuando ves a la actriz y dices, no estaba tan jovencita, pero se caracterizó muy bien Claro. y le dio el tono a la voz y todo, pues dices, no puedo dejar de tratar de igualarla y que sea algo digno, ¿no? Y algo que pues que quede en la mente de la gente finalmente. Bueno, vamos a la última tanda ya de esta entrevista. Sí. Algunos los has mencionado, pero ¿cuáles han sido, no todos, porque seguramente han sido varios, pero esos desafíos, esos retos que te han tocado, a lo mejor alguno que no hayas mencionado, que más allá de lo de Sarah Connor y demás, que pero lo has parido, pero no para el lado malo, sino que te costó, te requirió un esfuerzo extra, pero que gustó. Mm, pues, ¿qué será? Mm, un esfuerzo extra. Pues quizá, quizá hay personajes, por ejemplo, cuando que tienen acento. Los personajes que Ujú. tienen acento como de otro país, hay veces que no te piden que trates de igualar un acento ruso o un acento alemán, pero hay veces que sí te lo piden. Entonces recuerdo, ¿qué serie era? No recuerdo bien la serie, pero tuve, mis retos más fuertes así han sido cuando me piden que tenga acento, eh, como Break, algo así, hay un programa que es muy famoso y que se llama Prison Break. Entonces, en una temporada me dieron un papel de una chica que era como pues del allá de Irak, Irán, era musulmán, algo así, y me la pidieron con acento. Entonces recuerdo que la directora, que fue Rocío Garcel, me pidió, dijo, quiero que te veas las películas aquí hay un actor muy famoso de la época de oro del cine que se llama Joaquín Pardavé. Entonces me dijo, necesito que te veas las películas de Joaquín Pardavé cuando hacía la voz del paisano Sarim, Halim o no sé qué, para que empieces a empaparte del tono de voz que necesito que me des, porque necesito que me hables con un acento fluido, así como los paisanos Salim o algo así, que hablen así como árabe.
con Ujú. acento de árabe. Entonces yo decía, híjole, ¿cómo? Y ya, ¿no? Como que empiezas a soltarte y empecé a ver las películas y Rocío Garcel es una excelente directora y es muy exigente, ¿no? Pese a que si tienes una buena relación personal con ella, si eres, en mi caso, que soy muy cercana a ella, eso se queda fuera de la sala y es totalmente rígida y muy profesional a la hora de pedirte los tonos. Entonces sí me exigió que tuviera un tono realmente creíble y pues bueno, pues le tuve que machetear ahí, Ujú. machetear se dice cuando tienes que estar estudiando Sí, mucho sí, sí. para poder lograr el tono y ya, finalmente pues lo hice y Rocío ha sido una persona importante dentro de tu carrera porque creo que es la sí, directora que más has nombrado. sí, ella, los Roy, don Jorge Roy y ella han sido parte fundamental en mi formación profesional y también nos une una relación afectiva muy grande. Yo los quiero mucho, yo digo que son mis papás de doblaje. Con ellos aprendí mucho. Las bases que yo tengo de dirección también como directora, lo que yo aprendí, lo que yo empecé a poner en práctica como directora viene de ellos. Tengo una escuela de ellos. Alguien por ahí me dijo ya mini Garcel por cómo soy de exigente en el atril como directora, y lo cual es un halago muy grande, ¿no? No le llego en ese sentido a la señora, pero pues ni a la rodilla, pero pues estoy en proceso de aprender, ¿no? Pero sí, ella y don Jorge han sido vitales y cuando te digo, yo hice la transición de cambiarme del Citatir a la ANDA, ella fue quien más me apoyó. Entonces, es una persona así muy, muy importante en mi vida y sí la considero mi mamá, ¿no? De doblaje. Qué lindo. Sí, además que son los dos, son amores de persona. Además que cuentan las cosas, que lo he podido entrevistar a los dos juntos, con un Ay, qué amor, con bonito. una pasión y encima entre ellos. Ya una de las últimas preguntas es quién es, bueno, la persona y demás, ya te va a tocar. En este caso yo no, lo voy a hacer distinto, que cada uno diga del otro. Y me moría de amor por cómo hablaba uno del otro. Y digo, pero es increíble. Además que no es que decís, nada, bueno, esto están fingiendo porque se lo estoy preguntando. No, lo sentías. Sentías eso que estaban diciendo. Y decís, qué lindo que es encontrar gente así, más allá que uno no tenga un trato personal. O sea, la entrevista, o sea, no hay una amistad ni nada. Pero qué lindo es encontrar gente que sea de esa manera, que se quiera de esa manera, y son en los momentos que uno dice, bueno, vale la pena la humanidad, vamos a decir, cuando uno encuentra gente así. Y es maravilloso. Bueno, me encanta que haya sido así con vos, pero me parecía preguntarlo porque como la nombraste tanto, digo, bueno, obviamente, o sea, tiene que significar algo. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Y ellos, bueno, creo que es la pareja más sólida, Ujú. sólida de doblaje en cuanto a matrimonio y en cuanto a mancuerna de trabajo y en cuanto a que los dos son exigentes y que siempre están como que, pues cuidando mucho esa parte, ¿no? De los actores, que nosotros también demos todo. O sea, no, te digo, yo me encanta trabajar con ellos. Y ahorita, bueno, la señora Rocío García no está dirigiendo, pero el Ujú. señor Jorge Roy sí. Y me encanta trabajar con ellos y los quiero mucho, personalmente los quiero mucho y los admiro mucho. Yo recuerdo, bueno, siempre, yo nunca digo, no había visto ni oído, pero cuando ya don Jorge ya ves que estuvo en un grupo de rock and roll, Sí, exacto. y Los Belmont. entonces yo recuerdo que de repente, porque cotorreamos, o sea, bromeamos aquí mucho, él y yo, o ellos y yo, entonces de repente pues para romper el hielo de algo en algún momento o para platicar de algo, ya de repente le decía, ándele señor, vamos a cantar, ándele, yo le sigo el ritmo con los pies y yo con la mano, ¿no? Y le decían, me tienes, no se ríe, ¿no? Amarrado, estoy, amarrado, algo así, no va la canción. Y ya el señor se reía, ¿no? Entonces, sí, sí, son parte importante de mi vida y de mi trabajo. Y pues
como todo, vas formando como una familia con ciertas personas Ujú. dentro de este medio, porque son personas con las que convives todos los días, o quizá no todos los días, pero que ves frecuentemente, que te vieron crecer, que te han visto evolucionar, que te han apoyado en eso. Pues obviamente hay un gran cariño con ellos y con algunas otras personas, pero sí tienes razón, los menciono mucho, la menciono mucho porque sí es muy significativo el cariño que le tengo, ¿no? Qué lindo, me encanta cuando es así. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.